Este álbum representa en la actualidad uno de los mejores de la agrupación y de la historia del rock. Las duras críticas de la aclamada y prestigiosa Rolling Stone de la época no se pueden encontrar en los archivos, pues fueron eliminadas. 50 años cumple una de las obras cumbre del rock, donde, para sorpresa de sus seguidores, había más elementos acústicos y del folk que del rock heavy de sus dos placas anteriores. Hoy les cuento un disco. Se trata del tercer álbum de la grandiosa banda Led Zeppelin, titulado simplemente 3. ¿Qué tal? Los saluda Patricio Cabezud en la sexta entrega de Les Cuento un Disco. Antes de arrancar, no quiero dejar de agradecer a todos los que ya se han sumado a la comunidad en mis plataformas digitales, en el canal de YouTube, Patricio Cabezud, en mi página de Facebook, Patricio Cabezud Artista, y en mi Instagram, @Patricio Cabezud. Gracias por compartir. Recuerda que si te gusta, dale like, es importante, y también darte un tiempo para, aparte de compartir, dejarme todos tus comentarios para que haya esta retroalimentación. Hoy nos remontamos hacia principios de los 70. Justo esta semana está cumpliendo 50 años de su lanzamiento. Fue un 5 de octubre de ese año que dio a luz el Led Zeppelin 3. El supergrupo inglés formado por Jimmy Page en la guitarra, Robert Plant en la voz, John Paul Jones en el bajo y en los teclados y el gran baterista John Bonham. Apenas tenían un par de años y ya habían lanzado en 1969 2 discos, y después del impacto de su música, sobre todo en los Estados Unidos, ya que en su natal Inglaterra el público no respondió muy efusivamente, lo que se convertiría en una constante a lo largo de la historia del grupo, un hecho que provocó que Led Zeppelin no publicara sencillos en el Reino Unido, no sin su autorización. Después vino una gira agotadora y los miembros decidieron parar, descansar un poco y componer nuevos temas en una remota casa rural en la campiña de South Snowdonia, en Gales, un sitio pacífico, sin energía eléctrica ni tampoco agua corriente. Para aquel entonces, el furor hippie estaba en franco declive y eran los comienzos del llamado heavy metal, término el cual, por cierto, siempre fue desestimado por el mismo Robert Plant, aduciendo que era injusto clasificarlos así cuando un tercio de su música era acústica. Esto dio pie a que el sonido del grupo se decantara en una atmósfera más orgánica, más folk, sobre todo en la segunda parte del álbum, muy acústica, muy rústica, y en el lado A, con un sonido más duro, influencias del hard blues, el hard rock, balanceando así su lado eléctrico con su faceta acústica, donde se escuchan sonidos de mandolinas y del banjo, con arreglos de cuerdas, cortesía de un curtido sesionista, el bajista John Paul Jones, quien agregó incluso órganos Hammond con sus pedales y el hoy famosísimo teclado Moog, que le dan una singularidad a cada uno de los temas. Esto fue una demarcación y sorpresa para quienes esperaban otro festival de riffs, solos de guitarra y explosión como en los dos primeros discos. Jimmy Page se encargaría de la producción, asistido por Andy Jones como ingeniero y también en las mezclas. Jimmy Page siempre fue muy inventivo. Supo combinar sus guitarras mediante sobregrabaciones y combinar el blues de Chicago con el blues del delta del Mississippi, así también como el folclore tradicional celta de la Gran Bretaña y el de las influencias que provienen de Oriente. Los especialistas de aquellos años clasificaron la parte heavy del disco como ruido acrítico, mientras que la parte acústica fue tachada de una pálida imitación de la música de Crosby, Stills and Nash and Young. Así que le dieron con todo. Además de la notoria influencia campirana y el ambiente de la granja en algunos temas, también parte del material se grabó en una mansión en Hampshire, en el estudio ambulante de los Rolling Stones, y también en los Island Studios en Londres. Para bien o para mal, y a pesar de la muy mala recepción tanto de la prensa como de los fans, para muchos es uno de los mejores de la agrupación. Con Immigrant Song, con ese rock épico, comienza el disco, con una línea galopante del bajo,
un grito de ultratumba imposible de Robert Plant. Es una batalla entre vikingos al borde del filo y curiosamente no hay un solo de guitarra de Jimmy Page. Con el tema Friends, el segundo, aparecen los cambios y el rumbo que tomaría el disco. Es un tema acústico con los arreglos de Jones, que se explaya como arreglista. Celebration Day es el regreso, digamos, al rock básico y puro de la banda para dar pie al tema que rebasa los 7 minutos, Since I've Been Loving You. Un blues con la magia en las guitarras Gibson Les Paul de Jimmy Page, el órgano Hammond interpretado por Jones y donde escuchamos a un Robert Plant mendigando amor indolente. En Out of the Tiles, el extraordinario baterista John Bonham demuestra toda su energía con un ritmo imparable y demoledor. Luego llega la calma pastoral que surge con los temas Gallows Pole, un folk tradicional y la balada acústica Tangerine, quizá la mejor composición del álbum, con el inconfundible slide en la guitarra de Jimmy Page, donde se destaca el uso de la mandolina. Y para cerrar, hay 3 temas dominados por los sonidos acústicos, que tributan en uno de ellos a la granja de la inspiración. Este álbum, junto a los 2 primeros, fueron remasterizados en junio del 2014. La reedición viene en 6 formatos. Una edición estándar en CD, una edición de lujo con 2 CD, una versión estándar con un LP, una versión de lujo con 2 LP, una super deluxe de 2 CD más la versión de 2 LP con un libro de tapa dura de 80 páginas y con descargas digitales de alta resolución. Las ediciones de lujo y súper de lujo cuentan con material extra que contiene tomas alternativas y versiones de sus canciones de antes de ser lanzadas, las cuales son Bathroom Sound, Jennings Farm Blues y además también hay un tema inédito llamado Key to the Highway, Trouble in Mind. Ahora sí que para verdaderos fans, las versiones en long play replican el diseño original con el disco giratorio interior. La reedición fue publicada con una versión en negativo de las ilustraciones del álbum original como portada de su disco extra. Considero lo mejor de todas estas presentaciones en las reediciones que quizás sea la restauración del caleidoscópico arte de la tapa. Es una portada atrevida y está plagada de imaginería hippie, cortesía de un artista llamado Sacron. En la edición en vinilo, la carpeta está cubierta de agujeros, con lo que se puede ver la funda del disco con un diseño completamente psicodélico. Detrás de la portada había un disco laminado giratorio, cubierto con más imágenes, incluyendo fotos de los miembros de la banda que, al girarse, se mostraban a través de agujeros en la cubierta. Esto no podría ser replicado en una portada de cassette o de CD convencional, aunque existieron CDs japoneses y británicos envasados en versiones en miniatura de la portada original. Esta es una obra íntima, donde se encuentran 2 clásicos de la discografía de Led Zeppelin. Immigrant Song, el primer single de la carrera de la agrupación, a pesar de sus negativas de que fuese publicado como tal, y Since I've Been Loving You. Se comenta que gracias a su talento musical, su pasión y las hábiles tácticas comerciales de su manager y también el productor ejecutivo de este disco, Peter Grant, Led Zeppelin convirtió a la industria musical en un real negocio propio. Su mejor estrategia fue mantener a los fans al filo del deseo. Otra táctica fue nunca vender sencillos, obligando a los fanáticos a comprar los discos por una canción. De este modo ganaban dinero e incitaban al público a conocer a fondo su música, toda su obra, la verdadera esencia que estaba más allá de los, 3 minutos de cada canción, de cada track. La década de los 70 fue el momento clave para la historia del rock. En esta época surgieron asombrosos artistas que transformaron la conciencia de las personas con sus letras e imágenes transgresoras. Entre el cúmulo de bandas, Led Zeppelin se levantó hasta el cielo y construyó la figura del rockstar como se conoce hoy, y seguirá siendo uno de los grupos más influyentes y famosos de todos los tiempos. Y para algunos están incluso a la par que The Beatles, The Rolling Stones, Queen, Pink Floyd y más recientemente, si quieren, pongan ahí a U2 y a Radiohead. Inducidos al Salón de la Fama en 1995 y con múltiples reconocimientos en el mundo entero, entre ellos, muy recomendable,
del que fue objeto el 2 de diciembre de 2012 en Washington, D.C., donde la banda británica recibió un homenaje en la Kennedy Center Honors, el All-Star Tribute, celebrado en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de esa ciudad, con notables figuras del mundo artístico por su aportación, legado y trascendencia. Finalmente, en este álbum 3, Led Zeppelin se autogeneró seguidores del rock progresivo y fans por todo el mundo con este cambio sustancial en su contenido musical y artístico. Ladies and gentlemen, the son of John Bonham, Jason Bonham. Y aunque en esa época muchos quedaron desconcertados, hoy este tercer álbum es considerado uno de los pilares del rock de todos los tiempos, con sonidos dignos de elogiar. Un disco fundamental en cualquier colección digna de llamarse colección. Es el 3 de Led Zeppelin. Muchas gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo en donde les cuento un disco y sacudidos con motivo de la sorpresiva y lamentable muerte del legendario Eddie Van Halen recientemente. La próxima semana les cuento un disco y será el 6º álbum de Van Halen y el último de David Lee Roth como frontman, el denominado álbum 1984, producido por Ted Templeman, que incluye una de mis favoritas, Panama, la mega conocida hit mundial Jump y la muy divertida Hot for the Teacher, entre otras. Es el disco que enmarca el inicio de la cúspide del grupo californiano, colocándolo en un lugar preponderante en la historia del rock, y a Eddie como uno de los históricos dioses héroes de la guitarra. Descanse en paz. Soy Patricio Cabezud y de verdad que les agradezco a todos ustedes su compañía. Recuerda que si te gusta, darte un tiempo y darle like, dale también compartir y suscríbete a cualquiera de mis plataformas. También agradezco todos tus comentarios, todos, de verdad que todos los leo. Gracias y la próxima semana nos encontramos aquí, que les cuento un disco. No lo olvides, el rock puede salvarte. Sean felices, hasta la vista, pásenla bien.